Los libertarios vieron inmediatamente el potencial disruptivo de Bitcoin, un dinero privado, incensurable, inconfiscable, que permite la soberanía individual, sin intermediarios, sin Estado. Es una herramienta práctica para la libertad. Eso lo vieron inmediato. En cambio, la ciencia económica va a otro ritmo. El austriaco estricto debe llegar a Bitcoin por la teoría monetaria, y su tradición es profundamente escéptica ante cualquier innovación que no haya surgido de forma claramente evolutiva y espontánea. Así que antes de aplaudir, tiene que resolver objeciones teóricas como el origen de su valor, la transición hacia medio de intercambio, hacia dinero, y además, y esto es muy importante, la escuela austríaca ha sido históricamente pro oro, y ahí aparece un sesgo. Si tu patrón mental de dinero fuerte es un bien material, cuesta más aceptar que un bien digital pueda llegar a ser dinero. En ese sentido, te obliga a hacer los deberes y a separar lo esencial de lo accidental. En este caso, la materialidad del dinero es accidental, de otra época, pero no es algo esencial al dinero. O sea, en definitiva, los libertarios lo adoptan inmediatamente por afinidad ideológica. Y los austríacos lo adoptan o lo adoptarán cuando el caso teórico esté bien armado. La economía se construye deductivamente desde el axioma de la acción humana, y los fenómenos monetarios se explican desde el individualismo metodológico. Son decisiones de individuos, no son decisiones de agregados. Los agregados no son nada. Desde este prisma, Bitcoin encaja como una institución que emerge del mercado, respuesta espontánea de agentes que buscan fines: protegerse del deterioro del dinero fiat, reducir la dependencia del intermediario, la privacidad, etc. Su surgimiento se interpreta como reacción a los perjuicios del dinero fiat y del inflacionismo. Y Bitcoin no fue impuesto por nadie, surgió de una propuesta técnica, el white paper de Satoshi Nakamoto, que individuos libres valoraron subjetivamente y decidieron adoptar. Otras propuestas anteriores no habían sido adoptadas. Al principio, unos pocos cypherpunks y libertarios lo vieron como una herramienta valiosa por sus propiedades, y esa valoración subjetiva inicial favorable se extendió mediante la acción humana coordinada en el mercado, sin coerción. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es el doctor Joel Serrano, autor de una de las tesis doctorales más ambiciosas y profundas que se han escrito sobre Bitcoin desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía. Su trabajo titulado Bitcoin como dinero fuerte, una interpretación de Bitcoin a la luz de la Escuela Austríaca, tiene más de 600 páginas y también más de 600 descargas ya, y defiende que Bitcoin no solo es compatible con los principios praxeológicos y monetarios de Mises, Menger, Hayek, Rothbard y Huerta de Soto, sino que representa la forma más pura y robusta de dinero fuerte que ha surgido en la era digital, descentralizado, con escasez absoluta, infalsificable, inmutable en su política monetaria y resistente a la censura e inflación. Joel no es solo un bitcoiner convencido, sino también un estudioso serio de la tradición austríaca, y su tesis ha recibido comentarios muy positivos de economistas como un prócer viviente, Jesús Huerta de Soto, y otros miembros del tribunal. En este episodio vamos a recorrer los puntos clave de su investigación, desde el teorema de regresión de von Mises aplicado a Bitcoin, pasando por las cualidades del dinero fuerte, la escalabilidad vía Lightning, la crítica de la reserva fraccionaria, hasta la visión de un hipotético patrón Bitcoin como futuro monetario deseable. Joel, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Es un verdadero placer estar aquí contigo para hablar de Bitcoin, de la escuela austríaca y de lo que surja. No, perfecto. Para mí el placer es mío porque desde que te conecté por LinkedIn, como te decía fuera de cámara y como mi público sabe, yo soy economista. Vengo de una época cuando yo estudiaba economía, la escuela austríaca era marginal y yo caí dentro de ese rabbit hole antes de que apareciera Bitcoin. Y bueno, desde entonces siempre estuvimos en un plano marginal hasta que llegó Milei, empezó a hablar de economía austríaca y varios economistas austríacos que defienden las ideas del anarcocapitalismo se acercaron a Bitcoin y empezaron a tratar de explicar Bitcoin y adaptar la teoría monetaria austríaca a Bitcoin, cosa que me parece fascinante. Así que bueno, Joel, la primera pregunta es la que le hago a todos. ¿Cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, sí, si me lo permites, antes de explicar cuándo tomé la píldora naranja, me gustaría explicar cómo y por qué tomé la píldora de la libertad y del anarcocapitalismo. Gracias. Perfecto. Esto servirá para que los bitcoiners y austriacos que me conozcan de verdad, porque voy a contar algunas cosas que nunca he contado. Ya que es mi primer podcast, pues lo voy a contar aquí. Y espero que esto sirva también para mostrar cómo en Bitcoin nos juntamos personas de muy distintas procedencias. No todos somos de perfil técnico o financiero.
Ponte cómodo que va para largo. Bueno, no tanto, no tanto. Me pongo cómodo, a ver. Ahora sí. No tanto. Aunque de niño era muy formal y muy buen estudiante, pero con la adolescencia comencé a ser bastante rebelde. Y mi familia no sabía cómo conseguir que volviera aquel niño tan formalito de la infancia. De hecho, estaban un poco desesperados. Y en su desesperación me plantearon la carrera militar. Sorprendentemente la idea me encantó. Me sonó a aventura, me sonó a acción y comencé a preparar las oposiciones. A los 18 años recién cumplidos entraba en la Academia Militar y unos años más tarde llegaba a mi primer destino en San Sebastián, en el Regimiento de Cazadores de Montaña, Tercio Viejo de Sicilia. Ahí empezó una carrera militar que se desarrolló por completo en el País Vasco y que marcaría mucho mi idea de la libertad, básicamente por el terrorismo y por la falta de libertad que viví en el País Vasco durante más de 20 años. Date cuenta de la situación. Cuando llegué tenía 21 años y mi primera experiencia en San Sebastián fue un atentado en el que 2 francotiradores dispararon contra los militares que participábamos en una jurada de bandera en el cuartel de Loyola. Esa fue mi bienvenida. Te voy a contar alguna experiencia más para que te vayas situando. Por ejemplo, cuando íbamos de maniobras a Jaizkibel, un monte que está entre San Sebastián y Fuenterrabía, el convoy tenía que pasar por Lezo, un pueblo, digamos, bastante proetarra. Y ahí solía suceder que cortaban la carretera con cadenas y que el convoy se quedaba bloqueado y expuesto a posibles atentados. Por ello, la normalidad era llevar en vanguardia detonadores, reventar las cadenas con los detonadores y evitar así peligros al grueso del convoy. Otro caso que me sucedió tiempo después, estando ya destinado en el regimiento Garellano en Munguía, en Vizcaya, allí nos sucedió algo que nos impactó a todos profundamente. Un compañero nuestro llegó hasta la barrera del cuartel con el coche acribillado a balazos. Al pasar por un pueblo y parar en un semáforo, y estaban esperando 2 terroristas del Comando Vizcaya, y por fortuna él se dio cuenta de que le estaban ahí esperando y comenzó a dispararles el primero. Esto provocó que las ráfagas de los etarras no tuvieran precisión y que se escaparan. Ellos huyeron, él también huyó y llegó al cuartel, como digo, con acribillado a balazos. Vistas estas circunstancias que te cuento así un poco en general, entenderás que nunca nos montábamos en el coche sin antes revisar los bajos para comprobar que no tuviéramos una bomba DAPA. Y que nunca salíamos de casa, ni siquiera para ir de fiesta, sin llevar la pistola en el cinturón. Aunque parezca increíble, todo esto lo vas asumiendo. Estás siempre alerta, pero lo llevas con cierta normalidad. Sin embargo, hay situaciones que te cuesta mucho más asumir. Por ejemplo, cuando sabes que tu propio gobierno te está traicionando, porque tus amigos del CNI te cuentan lo que están haciendo asqueados. A lo que voy con todo esto es que, en referencia a las ideas de la libertad, todas estas experiencias y otras muchas que no voy a contar por discreción, te van cambiando. Tanto la opresión del totalitarismo terrorista como las tradiciones interesadas de los gobiernos, que supuestamente tenían que estar de tu lado. Y estas tradiciones, sin duda, me fueron volviendo cada vez más antiestatista. En aquel momento todavía era un iluso liberal, conservador, muy español, aunque ya comencé a evolucionar hacia el anarcocapitalismo de la mano de Rothbard. Y aguanté en aquella situación hasta que desapareció el terrorismo. Ellos se fueron y yo también. Ya no tenía nada que me motivara a seguir en un ambiente cada vez más nauseabundo. Y explico esto de nauseabundo con un ejemplo. En el cuartel de Munguía, donde yo estaba destinado en aquellos momentos,
había un monumento en recuerdo a las víctimas de un atentado contra personal del cuartel. Los terroristas habían hecho explosionar un coche bomba al paso de un autobús. En la explosión inicial murieron 2 militares y un cocinero. Y los terroristas intentaron ametrallar a los heridos, entre los que había militares y personal de limpieza. Por suerte pudieron ser repelidos por los escoltas. Pues bien, cuando el gobierno de Zapatero introdujo la ley de memoria histórica en España, ordenaron retirar el monumento en recuerdo a las víctimas de este atentado. ¿Se puede ser más ruin y caer más bajo? Yo en aquellos momentos creía que no. Evidentemente me equivocaba, a los hechos actuales me remito. Sin más, esto es un poco para saber, para conocer los antecedentes. Dejamos ya esta parte, que es un poco así dura y triste, y te cuento un poco más mi parte intelectual. He sido lector toda la vida, aunque la ficción solo me atrapó durante la infancia. Luego ya solo las distopías me separaban de otro tipo de libros que siempre se anteponían. Mi pasión fue, en un primer momento, la historia, sobre todo de España, y posteriormente la filosofía política, principalmente liberal y luego anarcocapitalista. Esta afición por la lectura me condujo a la universidad, pues más allá de la carrera militar, el hecho de no haber ido a la universidad era una espinita que tenía clavada. Así que hice la carrera de filosofía y luego un máster de filosofía. Todo de forma independiente en la UNED. Y tras esto empecé a querer conocer a otra gente con ideas parecidas a las mías. Al estar fuera de Madrid, esto no es tan fácil. Todos los grandes eventos se hacen en Madrid. Así que estuve 2 años participando en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, en el Escorial, que disfruté un montón. Y también varios años en las Juntanzas del Swan de Lugo, que disfruté aún más, con el profesor Bastos, los hermanos Carreiro y otra buena gente que me encontré por allí. Y precisamente en una de esas juntanzas, una charla con Luigi de Value School me cambió un poco la vida. Hablando, me dijo, ¿por qué no haces el máster de escuela austriaca en Madrid? A mí me extrañó un montón. Le dije, pero si yo procedo de filosofía, ¿cómo voy a hacer un máster de economía? Y además no puedo dejar a mi familia y estar 1 año en Madrid. Pero me dijo que no creía que eso fuera un problema, que lo mejor era que hablara directamente con Huerta de Soto. Así lo hice y efectivamente no hubo ningún problema. Huerta de Soto me dio todas las facilidades posibles en todos los sentidos. Y tengo que decir que el máster fue impresionante, lo disfruté muchísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Mi trabajo de fin de máster de economía fue sobre Bitcoin, como también lo había sido ya el trabajo de fin de máster de filosofía. Y al terminar el máster comencé mis estudios de doctorado, algo que hasta ese momento ni siquiera se me había pasado por la imaginación. Pues no tenía ni tengo ningún interés académico o universitario. Otra cosa es que alguien venga y me ofrezca dar clases de aquello que me apasiona, entonces es difícil decir que no, porque lo que quieres es difundir tus ideas. Y esto ya me ha pasado. Resulta que hace un tiempo el profesor Bagús me dijo que llevaba 5 años en un máster de la Universidad de Alcalá de Henares y que ya no tenía tiempo para él y que me había propuesto a mí para ser su sustituto. Claro, cuando me dijeron que la asignatura que iba a dar era dinero y banca y que además lo querían ampliar y que fuera dinero, banca y Bitcoin, pues fue imposible decir que no. Así que voy a comenzar ahí con ese máster y con esa asignatura. Total, que aquí estoy con una tesis doctoral sobre Bitcoin y la escuela austriaca, de la que creo que vamos a hablar un poco hoy.
Pero antes tengo que contarte, ahora sí, cuando tomé la píldora naranja y cómo y por qué llegué a Bitcoin. En mi caso, llegué a Bitcoin por motivos ideológicos y llegué después del verano de 2015. Mi primera compra fue en octubre a $345. Nunca se me olvidará. Mi llegada a Bitcoin en esa fecha en concreto, fue totalmente casual. Coincidió que había acabado la carrera de filosofía y cuando por fin levanté la cabeza de los libros, lo primero que encontré que me llamó la atención fue Bitcoin. Sin embargo, a pesar de que entré por motivos ideológicos, enseguida empecé a especular. Llevaba muchos años haciendo trading en bolsa y la volatilidad de Bitcoin era un imán. Lo cierto es que todavía no tenía una idea bien formada de Bitcoin y fue en paralelo al trading cuando empecé a estudiarlo. En el máster de filosofía lo estudié desde un punto de vista anarquista. En realidad anarcocapitalista, pero ocultando la parte capitalista para capear a los rogelios de la universidad, ¿no? Como dicen en tu país, a los zurdos. A lo zurdo, claro. Luego en el máster de escuela austriaca, con Huerta de Soto, el análisis evidentemente fue desde el punto de vista de la teoría monetaria austriaca, y esto ya fue el embrión del doctorado, aunque todavía con un montón de errores conceptuales. Así que no es que llegara a Bitcoin desde la escuela austriaca, en mi caso iba profundizando en Bitcoin y en la escuela austriaca al mismo tiempo. Y curiosamente, al comenzar desde cero por los fundamentos más básicos de la escuela, iba viendo que todo encajaba a la perfección con Bitcoin. Y bueno, aparte de todo esto, el hecho de profundizar en Bitcoin y en la escuela austriaca me produjo un efecto colateral que fue abandonar el trading. Eso es así un poco resumidamente la historia. Exacto, bueno, sí, claramente cuando lo entendés bien, es como que el trading lo abandonás. Y qué groso eso de ir avanzando paralelamente en el concepto de Bitcoin y la escuela austríaca, porque yo primero estudié la escuela austríaca, conocí Bitcoin al inicio de Bitcoin de casualidad por los controles de pago que había en Argentina, que habían metido los Kirchner, y después mucho más adelante lo entendí en la pandemia, y cuando lo entendí, empecé a relacionarlo con los conceptos de la escuela austríaca. Y fue como un renacer de mi pasión por la economía, que la había perdido por completo cuando estaba estudiando la carrera. Yo termino la carrera para decir, bueno, le doy una alegría a mi mamá y tengo mi diploma y se terminó, pero yo ya estaba podrido de economía porque veía que era todo un scam, la reserva fraccionaria, las dos escuelas que te enseñaban era o Keynes o la escuela de Chicago, que son dos caras de una misma moneda. Entonces, cuando estudiaba eso, estaba medio asqueado con la economía. Después me fui para otra rama y ahora desde que descubrí Bitcoin y lo entendí, ahí volví a estudiar economía porque creo que es la pieza que le falta al rompecabezas de la escuela austríaca y sobre todo del anarcocapitalismo para poder llevarlo a la realidad. No sé si te parece. Totalmente. Y bueno, y esas motivaciones tengo yo también. Como austriaco, lo que vi fue que Bitcoin estaba siendo adoptado masivamente por los libertarios y sin embargo en la escuela austriaca, que es la tradición que mejor explica y dinero explica el dinero fuerte, lo recibía con frialdad. A mí me extraña mucho, pero bueno, es un hecho. Y con esta tesis quise llenar ese vacío con un análisis riguroso y praxeológico, demostrando que Bitcoin no solo es compatible con los principios austriacos, sino que representa el dinero fuerte más perfecto que hayamos tenido nunca. Totalmente. Bueno, el economista austríaco que habla de Bitcoin es Seifrin, que es el patrón Bitcoin, pero no hay muchos más
referentes. Volvamos al caso de quizá el máximo referente de la economía austríaca en español, que es Milei, no por lo académico, sino por el puesto al donde llegó, y él no entiende Bitcoin. De hecho, me han contado varios que no lo conocen, pero que han estado cerca. Bueno, de hecho, tuve en el podcast a Carlos Maslatón, que es un liberal argentino, un liberal clásico argentino, que hace trading y que él estuvo muy cerca de Milei en la campaña para hacerse diputado, cuando fue para diputado, y me dijo, Milei no entiende Bitcoin, no lo puede entender por un tema de su idea austríaca. ¿Y por qué crees que Bitcoin tuvo mejor recibida en libertarios generales, en gente que predica la libertad individual, como los cyberpunk, como gente del movimiento tecnológico, que por economistas austríacos per se? Bueno, yo creo que es sencillo y lo explico muy claramente en la introducción de la tesis. Las coincidencias ideológicas son fáciles de descubrir. Los libertarios vieron inmediatamente el potencial disruptivo de Bitcoin, un dinero privado, incensurable, inconfiscable, que permite la soberanía individual, sin intermediarios, sin Estado. Es una herramienta práctica para la libertad. Eso lo vieron, eso es inmediato. En cambio, la ciencia económica va a otro ritmo. El austriaco estricto debe llegar a Bitcoin por la teoría monetaria, y su tradición es profundamente escéptica ante cualquier innovación que no haya surgido de forma claramente evolutiva y espontánea. Así que antes de aplaudir, tiene que resolver objeciones teóricas como el origen de su valor, la transición hacia medio de intercambio, hacia dinero. Y además, y esto es muy importante, la escuela austríaca ha sido históricamente pro oro. Y ahí aparece un sesgo. Si tu patrón mental de dinero fuerte es un bien material, te cuesta más aceptar que un bien digital pueda llegar a ser dinero. En ese sentido, Bitcoin te obliga a hacer los deberes y a separar lo esencial de lo accidental. En este caso, la materialidad del dinero es accidental, es de otra época, pero no es algo esencial al dinero. O sea, en definitiva, los libertarios lo adoptan inmediatamente por afinidad ideológica. Y los austríacos lo adoptan o lo adoptarán cuando el caso teórico esté bien armado. Y eso es precisamente una de las funciones de mi tesis. Exacto, exacto. Bueno, y partí de la acción humana y la subjetividad del valor, ¿no es cierto? ¿Cómo encaja Bitcoin en esta visión praxeológica de von Mises y de Karl Menger? Bueno, en, en la tesis parto del enfoque austríaco. La economía se construye deductivamente desde el axioma de la acción humana, y los fenómenos monetarios se explican desde el individualismo metodológico. Son decisiones de individuos, no son decisiones de agregados. Los agregados no son nada. Desde este prisma, Bitcoin encaja como una institución que emerge del mercado, una respuesta espontánea de agentes que buscan fines: protegerse del deterioro del dinero fiat, reducir la dependencia del intermediario, la privacidad, etc. Su surgimiento se interpreta como reacción a los perjuicios del dinero fiat y del inflacionismo. Y Bitcoin no fue impuesto por nadie, surgió de una propuesta técnica, el white paper de Satoshi Nakamoto, que individuos libres valoraron subjetivamente y decidieron adoptar. Otras propuestas anteriores no habían sido adoptadas. Al principio, unos pocos cypherpunks y libertarios lo vieron como una herramienta valiosa por sus propiedades. Y esa valoración subjetiva inicial favorable se extendió mediante la acción humana coordinada en el mercado, sin coerción. Luego está el segundo pilar que has dicho, que es el valor es subjetivo.
no existe valor intrínseco de las cosas. El valor lo asigna la acción humana. Bitcoin no necesita sustancia física para que haya valoración. Basta con que los individuos perciban que sirve como medio para lograr algún fin o que le dé satisfacción a alguna necesidad. Ya dije que yo mis primeros bitcoins los compré por motivos ideológicos. Eso me satisfacía, punto, ya está, y pagué un precio. Así surge un precio, no es necesario las películas que se montan algunos para explicar el valor original de Bitcoin. La idea del valor subjetivo es decisiva para entender, como digo, el origen del primer precio de Bitcoin en el mercado. Bitcoin demuestra que un nuevo orden monetario puede empezar de forma pura en la era digital, que millones de personas actúan coordinadamente, validando transacciones y manteniendo la red, todo impulsado por incentivos individuales, no agregados, individuales. Es la teoría monetaria austriaca aplicada al ciberespacio. El dinero se impone por la acción humana libre, no por decreto. Claro, que eso es algo que dijo Hayek no me acuerdo en qué año, pero Hayek dijo que no vamos a tener de nuevo una moneda dura hecha por el Estado, En el sino que 84. en el En el 84, 84. lo dice Hayek, que solamente, no me acuerdo la frase exacta, pero como que no vamos a tener una moneda dura hecha por el Estado, la única forma va a Hasta ser, que se lo quitemos de las manos al Estado. Sí, sí. ahí está, no vamos a tener una moneda dura hasta que se lo quitemos de la mano al Estado, pero no se va a imponer por la fuerza, se va a imponer así, va a entrar como un caballo de Troya y se va a llevar puesto todo como lo está haciendo Bitcoin. No, sí, yo no creo en los agregados, yo creo en la acción del individuo, en las motivaciones individuales. Toda acción es una motivación individual y obviamente la teoría subjetiva del valor, ¿no? El valor, eso lo marca mi ley. Vos podés asignarle un valor a esto, a esta lapicera o al agua en función de el valor que vos le quieras dar. Simplemente, lisa y llanamente. Y uno de los capítulos más densos de la tesis es el que lo dedicás al teorema de la regresión del dinero de Mises. Analizás varias interpretaciones con eso. ¿Y cuál es la conclusión principal? ¿Bitcoin pasa el test o hay que reformular un poquito el teorema del dinero? No hay que reformular nada. El teorema es impecable. El teorema de la regresión explica perfectamente el origen del valor de Bitcoin en cuanto medio de intercambio, que se deriva en última instancia del valor no monetario inicial apreciado por los early adopters, estos que hemos dicho antes, los cypherpunks, los libertarios, los primeros que se acercaron a Bitcoin y vieron algo en Bitcoin, en muchos casos ideológico. Pero claro, ¿qué es el teorema de la regresión? Se preguntará todo el mundo, porque aquí se habla del teorema de la regresión, muchas veces se simplifica demasiado, se entiende muy mal. A mí me costó mucho tiempo en el máster de la escuela austríaca, en mi trabajo final, y criticaba el teorema de la regresión, porque todavía no lo entendía. Y tiempo después, haciendo este trabajo, pues me costó, me despertaba por la noche pensando en el teorema de la regresión, hasta que comprendí todo en su profundidad. Entonces, no es fácil. El teorema de la regresión, bueno, Mises parte de una rareza, del dinero. No puedes valorar el dinero sin suponer de antemano cuánto compra, o sea, su poder adquisitivo. En cambio, con otros bienes puedes valorarlo directamente por la utilidad que le encuentras a un bien. En el dinero, ya digo, le encuentras utilidad, pero depende del poder adquisitivo. El teorema de la regresión es la solución de Mises para explicar el origen del poder adquisitivo del dinero y, por tanto, su valor como medio de intercambio, sin caer en trampas lógicas. La idea central es la siguiente. El poder adquisitivo de hoy, el poder adquisitivo del
bueno, no adelanto, si sigues retrocediendo el valor de ayer al valor de antes de ayer, etcétera, llegas al primer día en que ese bien empezó a usarse como medio de intercambio. Claro, cuando empezó a usarse como medio de intercambio, el primer día, antes de eso, no tenías un valor como medio de intercambio, porque no se usaba como medio de intercambio. En ese primer día ya no puedes explicar su poder adquisitivo por un poder adquisitivo monetario anterior. Entonces, su poder adquisitivo inicial solo puede proceder de su valor previo, como bien no monetario, o sea, de la utilidad no monetaria que la gente ya le atribuía. Da igual por qué fuera el valor es subjetivo. No importa, puede ser ideológico, puede ser lo que uno quiera. Simplemente lo valora. Antes de ser dinero, porque antes de ser medio de intercambio, para ser medio de intercambio tiene ya que tener un precio, y un precio implica una valoración. Si no tiene precio, no lo puedes usar en el intercambio indirecto. Todo el mundo tiene que conocer el poder adquisitivo de un bien para poder utilizarlo indirectamente. En definitiva, el dinero no puede nacer de la nada como dinero. Su valor monetario se apoya en una cadena de precios pasada que termina necesariamente en un valor previo no monetario. Este es el teorema. Y cuando surgió Bitcoin, pues hubo mucha confusión y debate sobre si el teorema de regresión encajaba o no con el surgimiento de Bitcoin. Así que en la tesis, como dices, aclaró varios malentendidos muy habituales. El primero es creer que el teorema es un teorema histórico. Muchos lo tratan como si explicara la aparición del dinero, cómo apareció el dinero en la historia. Esto es un error. El teorema es una teoría formal y a priorística acerca del origen, no del dinero, del origen del valor del dinero en cuanto medio de intercambio y de los determinantes de su poder adquisitivo. No es una explicación histórica del origen del dinero. Otro error es asumir que Bitcoin nació como medio de intercambio, como si un medio de intercambio fuera una llave inglesa, que yo creo una llave inglesa, la llave inglesa funciona y yo me es útil y no hay más que hablar. No. Los medios de intercambio son instituciones sociales, son otra cosa. Nada puede nacer como medio de intercambio. Claro, partiendo de la premisa de que Bitcoin nació como medio de intercambio, algunos concluyen que el teorema queda refutado. Sin embargo, como digo, esa premisa es falsa. Es lógicamente imposible que algo surja directamente como medio de intercambio. Antes debe tener algún valor previo que dé lugar a un precio y este precio pueda ser la base para el intercambio indirecto. Sí, no, obvio. El dinero no es ni más ni menos, o lo que usamos como dinero, no es ni más ni menos que un bien dentro de la economía, un bien más dentro de la economía, y el valor se lo asigna la gente, los agentes económicos. Es lo que pasa, ¿por qué en Argentina la gente tiene pesos, que es el dinero, pero lo quiere cambiar enseguida o lo quiere cambiar a dólares? Porque le asigna un valor que no es el valor que dice en el billete de 1.000 pesos, 50.000 pesos. Por ende, lo quiere, obviamente, para una persona argentina, el dólar o el euro no tienen el mismo valor que el peso. Hay una cotización, ¿no? Pero no es el mismo valor. Y con Bitcoin pasa lo mismo. El valor se lo terminó asignando la gente. Inicialmente el valor fueron 10.000 Bitcoin por 2 pizzas en el año 2010. Y bueno, luego fue evolucionando conforme pasó el tiempo. Y la gente que dice Bitcoin no tiene valor de uso directo, solo valor de cambio. O sea, Bitcoin no tiene ninguna aplicación. ¿Cómo se le responde desde la economía austríaca? ¿Qué utilidades no monetarias tuvo Bitcoin y cómo influyeron en su valor? A ver, desde la teoría austríaca, esa crítica mezcla conceptos e ignora, como decías, la subjetividad del valor,
y la emergencia espontánea del dinero. Para mí el dinero se valora subjetivamente por su utilidad para intercambiar y por los beneficios esperados al usarlo. Pero esa utilidad, como dije antes, está asociada a su poder adquisitivo. O sea que Mises no niega la base subjetiva, dice expresamente que las apreciaciones subjetivas son la base de la valoración del dinero, igual que la de cualquier otro bien. Existieron utilidades no monetarias en los inicios. Bitcoin fue apreciado desde el inicio, desde los inicios, los primeros meses de 2009. Pero el precio no apareció hasta 9 meses después, hasta finales de 2009. Y su conversión clara en medio de intercambio llega más tarde, como pronto yo estimo que en 2012, con seguridad en 2013, 2014. Digo como medio de intercambio, no porque una persona intercambiara por una pizza, sino que se convirtiera en una institución social Sí, y que se intercambiara indirectamente. yo creo que la primera vez que pasa a medio de intercambio a usarse así fue con Silk Road, con el mercado que creo fue en 2011, funcionó en 2011 a 2013, fue la primera vez que se adopta, porque convengamos que el de la pizza fue más que nada como un, entre comillas, un Sí. trueque. Digo, yo quiero una pizza, tengo este teléfono móvil, te lo cambio por una pizza, bueno, a mí me sirve, pero creo que la primera vez que se metió como institución fue en Silk Road. Claro, sí, sin duda. Bien, pues antes de eso, ahí se usa como medio de intercambio. Pero ya tenía un precio desde finales de 2009. Eso implica, lógicamente, que alguien detectaba otras utilidades no monetarias, porque la utilidad monetaria todavía no estaba. Entonces, no hace falta inventarse qué motivaciones. Habría que preguntar a cualquiera que estuviera en esa época. No hace falta demostrar las utilidades no monetarias. Las utilidades no monetarias existían por la evidencia esta que digo, que antes de usarse como medio de intercambio ya había un precio desde finales de 2009, pero incluso desde principios de los 9 hasta final del 9, la gente ya se molestaba en minar y en conseguir unos bitcoins, que no es que tuvieran mucho gasto ni mucho esfuerzo, pero lo hacían por algo. Aunque solo fuera por especular, como dijo Hal Finney cuando incitó a que, ¿y si esto llega a 10 millones? ¿Y si con solo un pequeño gasto? Bien, estaba incitando a conseguir hash rate para Bitcoin. Pero cualquiera que lo hiciera por especular, pues eso es un valor de uso, no es un valor de cambio, porque simplemente es una especulación. Puede ser que el precio aumente o puede ser que se quede en nada, como tantos otros casos anteriores de dinero digital. O sea, es claro que hubo valores de uso que llevaron al primer precio antes de que hubiera un valor de cambio para Bitcoin. Exactamente, sí, no, obviamente, como decís vos, los primeros que lo entendieron fueron los libertarios, sobre todo los cyberpunks, y creo que el valor que vieron eso fue, más allá del uso como dinero, el tema de la privacidad, la descentralización, la resistencia a la censura, y todas esas cosas que el dinero no lo tiene, o el dinero de hoy, sobre todo, porque el fiat, hasta ahí, la portabilidad, el hecho de poder llevarte tu riqueza y poder transmitirla sin que nadie, sin pedirle permiso a nadie, sin que nadie te la bloquee, poder cruzar fronteras con toda tu riqueza en tu cabeza y no que nadie te la venga a quitar, ¿no es cierto? Y es necesario que acá vamos, tenía la pregunta, pero la comentaste, la estuvimos respondiendo sobre si el dinero tiene que ser un bien material o físico, como plantean los austríacos, pero es necesario que a partir de ahora que entramos en la era 100% digital, con la inteligencia artificial,
con todo este tipo de comunicaciones, que pasamos más tiempo en el mundo digital que en el mundo real, ¿es necesario que el dinero pase de ser un bien físico a un bien digital? Si es necesario, dices. Exacto. Aquí, a ver, en la cuestión, el dinero surge espontáneamente. Lo mismo que en otras épocas se utilizaban bienes que ahora son impensables como dinero, pues nadie sabe lo que se va a utilizar como dinero. No es que sea necesario. Nosotros pensamos que es lógico ese uso por lo que, bueno, ojo, vamos a ver, voy aquí a aclarar una cosa. Hasta Bitcoin, hasta que apareció Bitcoin, era impensable un bien digital escaso. Era impensable porque ya se veía cómo todo se podía piratear, todo se podía copiar y no había manera de sistemas anti-copy, no había manera. Entonces, pensar en un dinero digital era una cosa impensable. Sin embargo, a partir de Bitcoin, pues claro, Bitcoin demuestra que es posible y entonces todos pensamos que sí, que tiene la oportunidad de llegar a ser dinero, a dinero o medio de intercambio común y generalmente aceptado. Pero como dice la escuela austríaca, como dice Mises, como dicen todos, eso ya no depende de sus características, ni de la economía, ni de nada. Eso depende de la gente. Eso es una cuestión de los usuarios de dinero. Si se llega a utilizar o no, nadie lo puede saber. Exacto, exacto. Y analizando el tema de las cualidades de Bitcoin, ¿cuáles son, según el análisis que vos haces, las cualidades más importantes para que nuestra audiencia lo escuche y lo aprenda? Las cualidades más importantes que hacen de Bitcoin un dinero fuerte. El dinero más fuerte jamás creado en la historia, yo adhiero a eso también. Bueno, a ver, hay que ir entendiendo todo el proceso de la tesis. No son solo las cualidades en sí, pero estas cualidades que denomino como ideas esenciales de Bitcoin, las uso para que los austriacos que todavía no han desembarcado en Bitcoin entiendan por qué Bitcoin sí es ese dinero fuerte que ellos siempre han querido. Entonces, que tienen que molestarse un poco y tienen que entrar a estudiar Bitcoin. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades esenciales? La descentralización. La red se sostiene por nodos distribuidos que verifican y validan transacciones y hacen cumplir las reglas del protocolo. La escasez digital, la inmutabilidad de la política monetaria. Bitcoin tiene una política monetaria prefijada e inalterable, con un máximo de 21 millones. Y la combinación de descentralización más incentivos hace que la política monetaria sea totalmente inmutable, que es algo muy importante para un dinero fuerte. La infalsificabilidad, el diseño evita la copia, duplicación de unidades. La irreversibilidad e incensurabilidad, siempre relativo, ya, bueno, dentro de Bitcoin hablamos de otras cosas más delicadas, más técnicas, pero bueno, así en general, irreversibilidad de las transacciones, incensurabilidad. En Bitcoin no puedes deshacer pagos o congelar fondos como arma política, o como sucede mismamente en las stablecoins. Al ser descentralizado, nadie puede impedir los pagos ni bloquearlos, ni bloquear el uso. La estabilidad y credibilidad. En el dinero no importa la estabilidad del poder adquisitivo, sino la estabilidad de la política monetaria, con reglas claras e inmutables. La credibilidad aumenta y la estabilidad del poder adquisitivo tiende a emerger, pero es un resultado, no es
que se consiga un poder adquisitivo estable artificialmente. No, es el resultado de la estabilidad estructural, en este caso de Bitcoin. La prueba de trabajo, la minería exige esfuerzo real, trabajo, tiempo, coste, riesgo, y emula la dificultad de minar oro, reforzando la seguridad y el coste de un ataque a Bitcoin. Desde un punto de vista praxeológico, la voluntariedad y la propiedad pura. Bitcoin no depende del Estado como supuesto garante del derecho de propiedad. La propiedad se ejerce directamente y si se custodia bien, los bitcoins son inexpropiables, son propiedad absoluta. En conjunto, estas cualidades son las que convierten a Bitcoin en un dinero fuerte en potencia y que mejora al oro porque es mucho más resistente al poder político y es prácticamente inconfiscable. Y esto resuelve las vulnerabilidades que acabaron con el patrón oro. Sí, no, y aparte el oro es que es infalsificable, vos lo dijiste, Bitcoin es imposible de falsificar, se está auditando cada 10 minutos, y el oro, no sé si viste el otro día que circuló por todo internet, cuando el CEO de Binance le da un lingote de oro a Peter Schiff, y Peter Schiff, que es el máximo promotor del oro a nivel mundial, dijo, no sé si es verdadero o si es falso. Ahí, Sí, muy bueno. ahí es como decís, o como estaba el meme de que ibas a ir a Fort Knox, donde Estados Unidos tiene el oro, y ibas a comprar ladrillos pintados con pintura de oro. Sí, no, es que es difícil de descubrir una falsificación que se hace con tungsteno, que pesa igual que el oro, que no, ni con las máquinas que intentan detectar, no, es indetectable, lo tienen que taladrar y mirar dentro, y como eso no lo van a hacer, pues a saber lo que tienen los bancos centrales guardados. No, seguro, no. Y aparte lo que vos me decís es clave. Una de las cosas que ponés es la estabilidad de la política monetaria del Bitcoin. Porque uno puede hablar, sí, que Bitcoin es volátil en función a los precios del mercado, del oro, del dólar, porque está compitiendo con un montón de diferentes bienes y servicios. Pero la política monetaria es inmutable. Todos sabemos que va a haber nada más que 21 millones que cada 4 años o 210.000 bloques, la emisión, entre comillas, de Bitcoin cae a la mitad, y así va a ser hasta el año 2040. El oro, que hoy por hoy es el segundo dinero más fuerte que existe, no sabemos cuánto oro hay. O sea, de hecho hay un montón de oro que no se mina porque hoy no es económicamente viable minar ese oro. Pero el día que sea económicamente viable o que avance la tecnología de modo tal que puedan minar oro que hoy no se mina, va a haber más oro entrando al sistema. Va a haber más oro si encontramos oro en Marte o en un asteroide y va a venir a la Tierra y va a haber más flujo de oro en el sistema. De hecho, una de las grandes inflaciones que hubo en Europa fue post descubrimiento de América. En América, claro. Porque a mí me encanta estudiar historia económica, por eso tengo todas estas cosas. Eh, eh, porque aparte uno también tiene que reflejar de que la emisión monetaria, las devaluaciones y todas estas matufias que hacen los políticos de hoy y el Estado, no las inventaron ellos. Las inventaron históricamente, se hacen de la época de los romanos y antes también. Pero una de las primeras grandes inflaciones que tiene Europa fue por descubrimiento de América, cuando se trajeron todo el oro de América y entonces había una superabundancia de oro. Entonces, ahí el oro falla como dinero fuerte. ¿Es más fuerte que el dólar? Sí. ¿Es más fuerte que el Bitcoin? No. Y hablando, me imagino que vos conocerás, porque de hecho, bueno, tuviste a Jesús Huerta de Soto como jurado de tu tesis, conocerás muchos más economistas austríacos que los que yo conozco. ¿Cómo es el debate con ellos? ¿Algunos son bitcoiners? ¿Son escépticos? ¿Cómo le hablas vos para tratar de que entiendan Bitcoin? La verdad es que no hay mucha conversación al respecto. Bitcoin no ha llegado a la escuela austríaca, al menos en España. A lo mejor en Estados Unidos ha llegado, aquí no ha llegado.
a lo mejor a partir de la tesis, a partir de las palabras de Huerta de Soto sobre la tesis, pues a lo mejor se abre ahora un poco el debate. Ya me preguntan algunos compañeros austriacos, pues, y esto, pero como una curiosidad, como tal. Pero tampoco les veo todavía con las ganas de estudiarlo. A lo mejor piensan que es una cosa técnica, que ellos que van a aportar. Yo creo que tienen mucho que aportar. Las escuelas checas tienen mucho que decir para el desarrollo de, para el desarrollo de Bitcoin. Porque hay peligros monetarios y, y yo creo que es bueno que los austríacos den su versión del dinero, su versión de la reserva fraccionaria, su versión de no sé qué, para que los desarrolladores, pues si se autoconvencen de otras cosas, no vayan por otro camino. Creo que eso es importante. Exacto, sí, bueno, ahora vamos a hablar de la reserva fraccionaria que me acuerdo que fue mi tercer clase de economía, no me acuerdo qué clase, pero era economía básica. Nosotros en la universidad teníamos economía, que eran todos los que estudiaban carrera de ciencias económicas, tenían esa economía que te enseñaban lo básico, y después ya pasabas a lo más técnico los que estudiamos economía. Y me acuerdo cuando la profesora explica el teorema, explica la reserva fraccionaria, yo no sabía que eso existía. Y cuando explica, yo levanto la mano y digo, ¿cómo es esto? Digo, ¿cómo puede ser que un banco yo le doy 100 y el banco puede prestar 1000 si la plata no está? Y me empieza a explicar, no, porque digo, pero no, es como un sistema Ponzi, es como un sistema piramidal. Y desde entonces, en ese momento es como que yo dije, esto es toda una mentira, está todo construido sobre un castillo en naipes. Y ahí viene la palabra de Henry Ford, ¿no? Que si uno supiera cómo funciona el sistema monetario, si la gente entendiera cómo funciona el sistema monetario, mañana habría una revolución a primera hora. Y bueno, y dedicaste un anexo de tu tesis a defender la banca de reserva 100%. ¿Y cuáles son las razones de que la reserva fraccionaria es incompatible con un sistema basado en Bitcoin? Bueno, pues, yo digo que es inviable, pero bueno, depende también de cómo evolucionemos los bitcoiners, de cómo, si al final aceptamos que alguien se quede todos los bitcoins y nos dé unos papelitos a cambio y que eso sea el dinero y nos lo imponga y lo aceptamos, pues bueno, tenemos que ser conscientes. Por eso digo que los economistas austriacos tienen mucho que decir y mucho que enseñar en Bitcoin, aunque ellos piensen que no, y tienen que desembarcar en Bitcoin y enseñar sobre este tema. Exacto, exacto. ¿Y cómo ves, qué implicaciones tiene eso con la Lightning Network? ¿Cómo ves la Lightning Network como sistema de escalabilidad y hipotéticamente un sistema de transacciones para usar Bitcoin como dinero de todos los días? Yo soy muy defensor de la Lightning Network. Evidentemente tiene algunos problemas que el mercado solucionará, no tengo ninguna duda, ya sea en la propia Lightning Network o con otros desarrollos, pero esa es la línea de Bitcoin, escalar en segunda capa de autocustodia, donde los sustitutos monetarios que se usan están respaldados por diseño. O sea, con reserva 100%, no hay duda. Esa es la capa que se debería desarrollar. No andar buscando desarrollos para ver cómo hacemos la reserva fraccionaria, porque algunos se han convencido que la reserva fraccionaria es lo mejor y la solución para Bitcoin. No, hay que escalar sobre esa base de sustitutos monetarios respaldados. Entonces, es cierto que
emitir sustitutos sin respaldo de bitcoins es sencillo, lo puede hacer cualquiera. Yo, si quieres, te hago ahora unos papelitos y por mayor valor que el número de bitcoins que tengo, unos certificados falsos. Eso es sencillo, cualquiera lo puede hacer. Otra cosa es conseguir que se acepten de forma generalizada, como equivalentes a bitcoins reales, que eso es lo que necesita la banca de reserva fraccionaria para ser viable. Y eso es lo que yo digo que no creo que se pueda conseguir, porque no hay un banco central prestamista de última instancia, no hay nadie que pueda imprimir bitcoins para salvar y rescatar a los bancos que se hayan columpiado con emitiendo demasiada reserva fraccionaria. Perfecto, perfecto. Y Yo creo que hablando de eso, sí. sí, no, continúa. Pues eso digo, que el Lightning Network yo creo que encaja bien con esta idea porque opera como sustituto monetario plenamente respaldado. No hay doble disponibilidad de los bitcoins. Sí, Y el no, usuario no cede sus bitcoins. El sistema asegura que ese bitcoin no se usa simultáneamente para otra cosa. sí, tal cual. Y me gusta la idea que vos decís de el mercado va a resolver. Por ejemplo, las dificultades que hoy hay en Lightning y todas las preguntas que se hacen. Por ejemplo, yo estuve en la conferencia de Bitcoin de Argentina, la BitConf, y vinieron los pibes de Bitcoin Cash con su de boludez de qué va a pasar con la minería en el 2040 y que pin que pan y que Bitcoin se va a morir porque los mineros y los incentivos. Yo lo que digo es simple, el mercado lo va a solucionar. Van a Ahí está, aparecer ahí está la teoría de la eficiencia dinámica del mercado de Huerta de Soto. exacto. Fundamental entender eso, porque a veces parece que si no, que si dice, no, el mercado lo va a resolver y da, bueno, qué bien. No. Hay que leer la teoría de la eficiencia dinámica para entender por qué. No podemos saber, pero si no hace 2 años, ¿qué era Lightning hace 2 años comparado con los desarrollos por donde va ahora de puentes, de unas cosas y otras? Pues ni siquiera nosotros lo sospechábamos. Entonces, surgirán desarrollos, solucionarán esos problemas porque el incentivo que es Bitcoin está allí y hay que solucionarlo. Exactamente, no, yo digo lo mismo. Yo, de hecho, lo que hoy casualmente nosotros todas las mañanas de Hong Kong tenemos un stream con el otro Libertarian, con mi amigo, y hablamos de eso, ¿no? Como los forks, nos preguntaban por los forks. Y los forks es aplicar keynesianismo, es decir, a Bitcoin tiene un problema y el problema se decide de esta manera y se resuelve de arriba. No, el problema lo va a terminar, lo tenés que dejar a que lo resuelva el mercado. El mercado va a generar los incentivos particulares para que los problemas se resuelvan y se generen soluciones mejores. Así de simple. La La, creatividad empresarial del ser humano. no, obvio, a ver, es como decía Adam Smith, que es todo, tampoco sé la quote, no me acuerdo la quote exacta, pero como que todo evoluciona por la vanidad y por ay, no me sale, se me mezcla inglés con español, pero por el thrive, no me sale la palabra en español, por el incentivo de alguien de mejorar su posición, ¿no? De querer generar algo mejor, no para mejorar quizás la humanidad, sino para primero mejorar su posición económica y su realidad, y luego eso va a terminar modificando la realidad. Entonces yo creo, sumado a que hoy vivimos en una era donde tenemos inteligencia artificial, todo avanza y el conocimiento avanza exponencialmente, ponerse a pensar qué puede pasar en el 2040, en el 2040 y querer resolverlo con lo que tenemos hoy, me parece que es un poquito ridículo. Yo creo que el mercado siempre tiene la última palabra y resuelve las formas de la mejor manera. En Así libertad, de el simple. mercado, que es inherentemente en libertad, tiene que ser libre, si no, no es mercado. Bueno, a Y ver, luego, bueno, ahí estamos luego con las trabas de los estados, tal, pero el yo mercado creo, de por sí resolverá. exacto, yo creo que Bitcoin genera un mercado totalmente libre de competencia perfecta porque no tiene trabas de entrada y de salida. Entonces, cualquiera
puede construir en Bitcoin. Cualquiera puede usar Bitcoin. Cualquiera puede minar Bitcoin. Si yo quiero minar oro, tengo que ir y comprarle un permiso a un país. Qué sé yo, Argentina tiene oro. Yo quiero ir a una provincia de Argentina, negociar con el gobernador, darle un dinerito por abajo en un sobre y hacer mi mina de oro. Con Bitcoin me puedo comprar un Bitax y lo puedo poner en mi casa. Ahora, obviamente, tengo que tener suerte para minar un bloque con el Bitax. Pero bueno, nadie te pone una traba y es código abierto, es libre y es eso, es dinero libre no me gusta decir la palabra para todos, porque el para todos en Argentina se usó desde el kirchnerismo, ¿no? Había que darle para el fútbol gratis a la gente, el fútbol para todos, todo para todos. No, yo creo que para todos está bien, pero los zurdos hicieron mal, le sacaron. El para todos es cualquiera puede entrar y salir sin ninguna traba. No, Bueno, en este caso será para todos, pero cada uno lo tendrá al precio que se merece. Exactamente. Bueno, eso es lo que voy. Yo lo que digo es para todos, pero al precio que te mereces y al esfuerzo que vos le pongas. El para todos es que Bitcoin está ahí. Cualquiera puede ir de 24 horas, los 365 días del año, con $1 si quiere, y comprar Bitcoin y holdearlo. Pero bueno, hay gente que no le da bola y no lo estudia como se debe. También lleva su proof of work. Y hablando de esto que nombraste el tema de los papelitos de colores, obviamente que hay agentes nuevos en el mundo Bitcoin que antes no existían, que empezaron en el 2024, en el 2025 se hicieron muy fuertes y hay toda una controversia que son, por un lado los ETFs y por el otro lado las tesoreras. ¿Qué opinión tenés de estos instrumentos nuevos que han llegado a Bitcoin? Bueno, a ver, yo no soy técnico, el análisis lo hago solo desde el punto de vista monetario y desde los peligros que pueda llevar hacia la reserva fraccionaria. En este caso, el ETF, has dicho los ETFs, me has dicho, sí. Los ETFs y las tesoreras de Bitcoin. Yo creo que es parte del proceso. El proceso, un bien no se puede convertir en dinero, Bitcoin no se puede convertir en un medio de intercambio común y generalmente aceptado sin antes tener la liquidez suficiente, estar en todos los mercados desarrollados, estar en todos los sitios. Solo así podrá llegar, nos guste o no, solo así podrá llegar a ser dinero. Entonces, yo veo bien todo. Que todo el mundo llegue a Bitcoin, da igual cómo ni para qué, la intención da igual, lo de los enemigos es el dinero para enemigos, para amigos, para todo el mundo. Que todo el mundo llegue a Bitcoin. Luego todo el mundo tendrá interés en mantenerlo, porque si todo el mundo tiene Bitcoin, no querrá hundir su precio, no querrá hacer cosas raras y se preocupará de la seguridad. Entonces, yo estoy a favor de todo lo que llega a Bitcoin. Sos un maximalista muy parecido a mí. Yo tengo la misma opinión. ¿Por qué? Porque planteo que Bitcoin es para todos. Entonces, y lo lindo, y lo repito siempre, y me gusta repetirlo acá porque vos sos un doctor en economía, estudiaste mucho de esto, para ver si estás de acuerdo, es que Bitcoin no pide, lo mágico de Bitcoin es que cuando nos pasamos a Bitcoin, todos jugamos con las mismas reglas. Bitcoin, en el mundo fiat, no jugamos todos con las mismas reglas, porque existe el efecto Cantillón, porque no es lo mismo el sistema financiero de Hong Kong que el de España o que el de Argentina o el de África. Hay gente que no tiene acceso a banco y acá en Hong Kong yo con el celular, ahora que abre el mercado en Estados Unidos, puedo comprar con el celular el móvil. Nosotros en Argentina decimos celular. Puedo comprar acciones del que se me antoje, ETF, lo que quiera. Una persona en África no. Ahora, cuando nos pasamos a Bitcoin, todos tenemos la misma regla. Sailor, vos, yo, un africano, una persona en el altiplano de Perú que usan Lightning para Tour. No sé si concordás con esa idea. Totalmente de acuerdo. Es que Bitcoin es el sueño del dinero fuerte austriaco.
Simplemente los austriacos todavía todavía no se han enterado, todavía tienen que llegar, pero es auténticamente el sueño austriaco del dinero fuerte. Hay que empujar por ese lado para que entren ahí a Bitcoin. Todas las madrigueras son importantes, igual que los ETF, igual que todo, pues también las madrigueras monetarias, de teoría monetaria de la escuela austriaca, tienen que llegar a Bitcoin. Todo el mundo tiene que llegar a Bitcoin a aportar ahí su granito de arena. No, totalmente. Yo creo que la academia tiene que empezar a discutir Bitcoin, tiene que haber papers hablando de Bitcoin, explicando para qué, para que en definitiva después haya presidentes que lo puedan adoptar. Y te quería hacer esta pregunta. Hablas del patrón Bitcoin como un hipotético futuro. ¿Es posible llegar al patrón Bitcoin? ¿Y en qué se diferenciaría con el patrón oro? Hombre, a ver, como Bitcoiner, es la esperanza que tengo, y claro, a lo mejor uno no es muy objetivo cuando es Bitcoiner y tiene esa esperanza, pues bueno, se va a llegar. No sé si se va a llegar, espero que sí. Posiblemente yo no lo vea, lo verán otros más jóvenes, porque la gente tiene un poco de impaciencia, la gente joven cree que de un día para otro como yo veo que Bitcoin es muy bueno y funciona, todo el mundo lo tiene que ver a la vez, eso tarda mucho tiempo. Llegará cuando llegue, probablemente tarde en décadas y tal vez no llegue, pero yo cuando hablo de un patrón Bitcoin hipotético, lo que muestro es cómo sería según la ciencia económica austriaca. A partir de ahí, al que le guste cómo sería la situación, pues que luche por ella. Ya veremos cuánto se tarda en llegar o no. Lo mismo un país como Estados Unidos se vuelca con Bitcoin, que lo mismo hace lo contrario y se vuelca con Ripple. Pues bueno, pues eso avanzará las cosas más rápido o más lenta o en el mercado. Es que nadie sabe el futuro. Lo que sí se puede estudiar, como en su día Mises estudió el dinero fiat antes de que existiera, él ya hizo un análisis teórico de cómo sería ese tipo de dinero. Bueno, pues yo lo que solo simplemente muestro que el mundo bajo un patrón Bitcoin sería deflacionario en el buen sentido, porque la deflación es como el logro de... No, la deflación en el sentido que explica Bagus en su libro En defensa de la deflación, en el sentido austriaco del término, sería deflacionario, sería carente de ciclos económicos de origen monetario, los ciclos económicos tan dañinos y tan nefastos, pues no podría haberlos en Bitcoin, en un patrón Bitcoin. Por lo tanto, el mundo sería más próspero, más libre, moralmente superior. Nos quitaríamos de encima buena parte del poder del Estado, porque si no tienes el dinero para manejarlo a su antojo, pues te quitas buena parte de ese poder que tienes. Las guerras que solo se alargan por el dinero fiat, pues se acortaría. Y con suerte también, ya de paso, el Estado nos lo quitamos de encima, pero eso igual todavía más a largo plazo. Simplemente es eso. La diferencia con el patrón oro es que el patrón oro solo limitaba la capacidad de los gobiernos para emitir dinero, no impedía la reserva fraccionaria, porque el oro, al final, en la época moderna, el oro se tenía que usar con sustitutos monetarios. Y una vez que haces papelitos o anotaciones en cuenta, pues ya puedes entrar en los sustitutos monetarios sin respaldo. Simplemente imprimen. Entonces, eso no puede suceder con Bitcoin. Y el patrón oro, además, dependía de los gobiernos. El patrón oro, en realidad, tuvo éxito y triunfó mientras existía el laissez-faire, mientras los gobiernos respetaban la propiedad privada y tenían una idea liberal del dinero fuerte, de vigilar a los gobiernos, y entonces duró. Cuando se acabó esa mentalidad liberal
y llegó el inflacionismo, pues se acabó el patrón oro, porque el patrón oro dependía de los gobiernos lo abolieron de un plumazo cuando ellos quisieron. Eso tampoco podría suceder con Bitcoin. Los gobiernos podrán poner trabas, podrán hacer muchas cosas, pero no pueden impedir el uso de Bitcoin. Si la gente usa Bitcoin, los gobiernos no lo pueden impedir. Así de simple, claro, ¿no? Y aparte de que el patrón oro, volviendo al ejemplo de Peter Schiff con CZ, está basado en el trust. O sea, tenés que confiar que el Banco Central tenga las reservas de oro y no la puede ver. En cambio, si vamos a un patrón Bitcoin, toda la gente que quiera correr un nodo puede ver dónde están los Bitcoin, puede ver cómo está funcionando la red y puede ver esa transparencia que no la tiene el patrón oro. Son Y tantas cosas revolucionarias que tiene Bitcoin que es impresionante, sí. no, claramente. A ver, cuando vos empezás, yo creo que todo el mundo llega a Bitcoin por un mero hecho, o la gran mayoría, ¿no? Por un mero hecho especulativo, ¿no? O ya sea para especular con trading o para mantener su valor conforme pase el tiempo o lo que sea. Pero cuando te empezás a meter en el rabbit hole, te empezás a dar cuenta de que hay un montón de cosas que van saliendo y va descubriendo un montón de cosas que, que todos los días es aprender algo nuevo. Y todos los días es darte cuenta de algo diferente y darte cuenta lo maravilloso que es. Y es lo que motiva, creo que te habrá pasado a vos, es a ir a estudiarlo y a dedicarte a estudiar esto todos los días, porque creo, y yo ahí me pongo un poco filosófico, es lo único que puede salvar a la humanidad. Yo creo que para mí es Bitcoin o la extinción. Así de simple y así de crudo. Y por eso estamos acá luchando por eso. Aquí está. Así que bueno, y para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le harías a la gente? A ver, a nosotros nos siguen un montón, el canal este lo siguen bitcoiners. Probablemente no hayan ido por el rabbit hole de la economía austríaca y el anarcocapitalismo. Pero esperemos que lo vea algún austríaco y se meta por el lado de Bitcoin. ¿Qué libros le recomendás a un bitcoiner para entender la economía austríaca? ¿Y qué le recomendás a un austríaco para entender Bitcoin? Bueno, pues para entender la economía austriaca, yo a veces le digo a algunos bitcoiners amigos que es muy interesados en economía, que leen libros en todas direcciones de todo tipo, mezclan cosas y al final no sacan ninguna conclusión. En las ciencias sociales hay que partir de una interpretación. Y no conozco ninguna interpretación mejor que la de la escuela austríaca. Entonces, yo recomiendo que entren a entender la escuela austríaca, que hay que estudiarla, que no es fácil, que es otra madriguera en la que hay que profundizar, pero no, bueno, me dicen una idea y ya la repito, el dinero fuerte y ya está. No, no, hay que estudiar. Entonces, ¿qué libro? Pues el primero y fundamental, La acción humana de Mises, que es ya una sistematización de la escuela austríaca anterior, de todo. Es la primera sistematización de la escuela austríaca. Ahí ya va incluido todo. Rothbard, Hombre, Economía y Estado, Poder y Mercado, que intentaba hacer más fácil la acción humana de Mises. Entre las dos, pues se puede llegar ahí es difícil, hay que estudiar, ¿eh? Como digo, no es fácil leer la acción humana, pero es que hay que hacer ahí un trabajo duro, no se puede pedir un librillo de 20 páginas y que ya me lo explique todo o un vídeo, hay que estudiar. El libro de Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. El libro de Philippe Auguste, Defendiendo la deflación. Esos libros son fundamentales. Los más básicos no voy a seguir porque entonces no acabaríamos. Luego, el primero, hay que citar
a Saifedean Ammous porque fue el primer libro más o menos austriaco que explicaba Bitcoin desde este punto de vista. Entonces, el patrón Bitcoin de Saifedean sería el primer enlace con la escuela austriaca. Y profundizando ya mucho más mi tesis, que profundiza mucho más en la línea austriaca referida a Bitcoin. Es lo que recomendaría. Perfecto. Y Pero, para... Sí. perdón, y es verdad que le das a un chaval joven la acción humana de Mises y no sabe qué hacer con ella. Entonces, por ejemplo, este mes voy a presentar yo en Prometea, un club de lectura Bitcoiner, voy a presentar el libro de Rothbard, ¿Qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero? Y por lo que leo en el foro, pues les está encantando la lectura porque, a ver, es para el que no sabe nada de la escuela austríaca o de economía, hay que empezar poco a poco, y Rothbard para eso era un crack. Entonces, Rothbard es fundamental, se entiende todo Rothbard, da igual que sea la ética de la libertad, da igual cualquier libro, el misterio de la banca, todos los libros de Rothbard te ayudarán a entender la economía austríaca. Perfecto, perfecto. Y para los libertarios o los austríacos, ¿por qué se tienen que tomar en serio Bitcoin? Bueno, es lo que hemos dicho, que Bitcoin es el sueño, es su sueño y todavía no lo saben. Es el dinero fuerte, es un dinero. Si el oro ha sido el dinero fuerte, el mejor dinero fuerte de la historia. Ahora no es dinero, pero ha sido el mejor dinero fuerte de la historia. Bitcoin todavía no es dinero desde un punto de vista científico, no es un medio de intercambio común y generalmente aceptado. Pero Bitcoin es en potencia, es el mejor dinero fuerte de la historia, es mejor incluso que el oro. Por lo tanto, si llevan años defendiendo el patrón oro, defendiendo volver al patrón oro, aunque eso sea imposible, porque es que tienen que ser los estados los que quieran volver al patrón oro, no puedes hacer nada sin los estados, pues yo creo que deberían desembarcar en Bitcoin y explorar esta parte que les va a encantar. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, dos preguntas más. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Y el futuro de Bitcoin lo veo con esperanza, con mucha esperanza. Desde todos los puntos de vista imaginables. Da igual que lo pienses desde un punto de vista anarcocapitalista, que desde un punto de vista austríaco, desde cualquier, lo veo con esperanza. Ahora, la esperanza no es nada, ya el futuro dirá, ¿no? Yo no me gusta hacer predicciones, los austríacos no somos mucho de hacer predicciones, sino de analizarlo y ya veremos la acción humana, el mercado, a dónde nos lleva. Pero esperanza ante todo. Yo creo que sí. Yo soy, como digo siempre, soy recontra bullish con Bitcoin y no hablo de precio. No hablo del precio. Bullish es en otro sentido. Y la última, en realidad la anteúltima, porque te voy a hacer otra más. La última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Bueno, lo primero que haría sería darle las gracias, eso sin duda. Gracias por lo que hizo desinteresadamente por todos nosotros, por la humanidad entera, aunque desgraciadamente la gran mayoría todavía no sea consciente, pero bueno, eso ya llegará. Pero más allá de darle las gracias, hacerle preguntas sería mucho más difícil. De hecho, sería una locura. Mira, la situación me la imagino así. Satoshi, ¿quién eres en realidad? Le preguntaría. Inmediatamente diría, no me lo digas, no quiero saberlo, no quiero saberlo. Satoshi, ¿quiénes fueron tus referentes monetarios?
No. Mira, prefiero no saberlo. ¿Qué cambiarías de Bitcoin? No, ¿qué digo? No, olvida la pregunta. ¿Qué Mejor, cambiaría? Sí, mejor, una pregunta mejor. ¿En qué trabajas ahora? Porque es impensable claro. que estés ocioso. Eso sí quiero que me lo cuentes. No, espera un momento. No, si tiene que ver con Bitcoin, no quiero que me lo cuentes tampoco. Solo quiero charlar de cosas intrascendentes. No, mira, tampoco, no quiero hablar contigo. Vete, adiós. Así sería, así de loca sería, ¿no? Prefiero quedarme con una versión idealizada de Satoshi antes que arriesgarme a que la realidad lo humanice demasiado y pierda parte de la magia. Exactamente, es Creo eso. que muchos bitcoineros optaríamos por esa opción. Hay algo de poético en que Satoshi siga siendo esa figura que apareció para darnos soberanía y desapareció para no quitárnosla nunca. Claramente, no, yo creo que es una de las cosas también que hace mágico a Bitcoin, ¿no? Que apareció, tiró el white paper, hizo un par de cosas y se fumó y dejó No usó nunca su dinero, no usó nunca su dinero, entonces algunos dicen que Halfini, otros dicen que no, pero bueno, otros yo que creo que, Sabo. Bueno, pero bueno, veremos, yo creo que es una de las grandes cosas que también hace parte de la cultura de Bitcoin y lo hace Bitcoin más grande. Y ahora sí, la última pregunta. De los autores austríacos más importantes, o sea, Hayek, Menger, von Mises, Rothbard, ¿cuál crees que sería el Bitcoin el más maximalista de Bitcoin? Rothbard, Totalmente. sin duda. Yo iba a decir lo mismo. Yo iba a decir lo mismo porque claramente Rothbard, a mí me dio la píldora naranja a Rothbard antes de que empezara, antes de que viniera Bitcoin. ¿Por qué te cuento? Porque yo me empiezo y ahora voy a contar un poquito de mi historia, ya que llegamos al final. Yo vengo, mi historia narcocapitalista, la de Bitcoin la saben muchos, pero yo me acuerdo que también, yo siempre fui una persona, era un chico muy buen alumno, muy bien estudiante, siempre tenía las mejores notas, pero era muy revoltoso y era muy de preguntarme cosas y de cuestionar cosas. Sobre todo en las materias que no eran matemática, las de ciencias no se cuestiona, porque es así, y por eso me encantan. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos una materia en el secundario, creo que en primer año, yo tenía 13 años, que era educación cívica. No sé si en España tienen, pero básicamente estudiás la Sí, constitución, cómo se hacen las leyes. Y un día estaban explicando cómo se creaban las leyes, ¿no? Y uno piensa, no, porque el Estado, el país. Y me termino enterando que las leyes se hacían en el Congreso, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? 200 tipos que están ahí, que no sé qué formación tienen, no sé, probablemente la mitad sean corruptos, deciden lo que yo tengo que hacer, lo que mis padres tienen que pagar de impuestos. Eso es como que me empezó a tocar. Y tenía a mi abuelo, un tipo muy, muy culto, que me introdujo en las ideas anarquistas, pero en las anarquistas socialistas de Bakunin, Kropotkin, porque mi bisabuelo era anarquista. De hecho, hay una famosa protesta en Argentina que se llamó la Semana Trágica, que mi bisabuelo, que era panadero, participó, que eran los anarquistas contra la policía. Y entonces yo me entro a meterme por esas ideas anarquistas que me que son muy buenas, gustaban, que son muy buenas. exacto, que me empezaron a gustar. Yo empecé a leer, mi viaje en el anarquismo arranca con Bakunin, con Kropotkin, con Eliseo Reclus. Aparte hay una cultura muy fuerte del anarquismo en Argentina, por parte de los inmigrantes italianos. Pero no había algo que no me cerraba, porque no me enteraba. Primero estaba de acuerdo que el Estado es el enemigo y que nadie tiene que venir a imponerme qué es lo que tengo que hacer, porque somos gente libre. Pero no me cerraban cosas como, por ejemplo, eso, de la no propiedad privada,
del tema de la violencia por parte del Estado, de la Sí, justicia. es que es la incoherencia. Escribía muy bien, los libros anarquistas que citas son muy buenos, pero luego eran comunistas. No tiene Claro, sentido, es una incoherencia, exacto. pero las lecturas son buenas, sí, señor. Entonces yo digo, a ver, pero yo a mí no me cerraba él, no tiene que haber gobierno, pero tiene que haber propiedad privada, porque yo tengo derecho a tener mi propiedad y no tengo por qué compartirlo con otros si otro no se esfuerza de la misma forma que yo. Y entro en esa regla que no me cerraba el anarquismo, yo era muy anticomunista, pero veía que había ideas comunistas que se relacionaban con el anarquismo, entonces digo, hay algo que le estoy errando. Cuando descubro a Rothbard, ahí dije, esto era lo que estaba buscando. Esto ahora me cierra todo. Pero me faltaba él, bueno, pero ¿cómo hacemos con los intercambios? Que hay que volver al trueque y demás. Y cuando termino de entender Bitcoin en el 2021, 2022, que me cierra completamente, ahí dije, listo, esta es la pieza que faltaba para el anarcocapitalismo. Y paralelamente, en el año 2016, yo ya estaba viviendo en Asia, un amigo mío postea en Facebook un video de YouTube de Milei, hablando Milei en el 2016, y dije, no, este chabón está loco, y empecé a mirar los videos de Milei, y es como que me empezó a gustar cómo esas ideas se empezaban a poner en mainstream. Inicialmente lo mofaban, le hacían burla, y cómo así de la nada llegó a ser presidente de la nación. Y te hago esa pregunta, ¿qué opinas de Javier Milei? Porque, por ejemplo, Seisdin tiene una opinión muy mala de Milei. Es un poco vías, porque Milei es pro-Israel y él es pro-Palestina. Pero a vos te pregunto, ¿qué opinas de Milei? A ver, es que, claro, no se puede analizar a un político desde el anarcocapitalismo, porque entonces los quemamos a todos y ya está. Pero claro, si él quiere cambiar un poco su país en la dirección de la libertad que nos gusta, pues tiene que entrar a hacer cosas que no son muy puras y que si somos demasiado puristas no nos gustan, pero es necesario, si no, no estás en política, te vas al monte y ya está. Una vez que entra en política, tiene que lidiar como puede con todo lo que se encuentra, que no es fácil, no es fácil lo que le No, dejaron ahí de herencia. olvídate, ¿no? Y aparte yo creo que también a veces, y esto es bueno, la escuela austríaca fue siempre muy teórica y muy de académica. Y por eso hemos perdido la batalla contra los keynesianos y contra los monetaristas, porque no nos hemos metido en el barro de ir a hacer. Entonces, creo que Milei tiene esa cosa que va a haber que reconocerle por siempre y va a entrar en la historia y ya está en la historia, de que el tipo se dio sus ideales por el bien del país. Y como él dice, él es el topo que está destruyendo al Estado desde adentro y eso me fascina, me fascina. Esperemos que tenga éxito, que pueda aplicar al máximo posible lo que defiende la escuela austriaca y con ese éxito pues se extenderá por el mundo, que ya se está extendiendo, aunque todavía está solo empezando. Y bueno, Yo creo, yo creo que hoy se están discutiendo muchas cosas y no es por dármela de que soy argentino, porque diría lo mismo si Milei fuera español y estaría 100% con el Milei español, así como lo defendía Bukele que apoyó la ley Bitcoin. Pero yo creo que hay muchas cosas que se están discutiendo hoy que no se estarían discutiendo en el modo mainstream si Milei no hubiera llegado a la presidencia. Entonces, totalmente. hay que ver cómo sale, pero, pero veremos qué es lo que pasa. Y bueno, esperemos que Milei lo pueda ver este podcast y el otro día me dio Y que se vuelva Bitcoiner. a full. Yo dije que la única forma, yo hace 10 años que no vivo en Argentina, viví 4 años en Tailandia y ahora hace 6 que vivo en Hong Kong. Y la única forma que volvería a Argentina es para ser como es Max Kaiser, Senior Bitcoin Advisor del presidente.
Si no, no vuelvo. Así que nada, pero no, esperemos que se haga Bitcoiner, porque obviamente es mucho más fácil entender Bitcoin que para él que para Pedro Sánchez, ¿no es cierto? O Lula. Así que, o mismo Trump, que Trump lo ve, pero no sé si entiende Bitcoin 100% Trump, pero No, bueno. es empresario y Milei es economista, entonces puede entender la escuela austríaca y puede entender el dinero y puede entender Bitcoin mejor que Trump, seguro. Yo creo que Trump lo ve a Bitcoin, no sé si Trump o los asesores. Trump es un empresario, es un muy exitoso empresario. Yo también admiro a Trump, he leído los libros de Trump, al margen de que hay cosas que, bueno, que uno no comparte, pero el libro de Art of the Deal es un librazo que yo lo recomiendo que lo lea cualquiera, porque entendés un montón de cosas. Pero creo que Trump lo ve como, bueno, es la herramienta que hay que aplicar ahora porque es lo que está mainstream. Si no fuera Bitcoin, fuera Ethereum o fuera XRP, haría lo mismo. De hecho, hizo su shitcoin Trump y Melania. Yo creo que desde la economía austríaca vos entendés que es Bitcoin y no hay, there is no second best, como dice Michael Saylor. Así que bueno, Joel, la verdad que me encantó hablar. Joel. Joel, me encantó hablar con vos, un placer, la verdad que disfruté mucho. Espero que, bueno, en algún momento haya una segunda parte. Y bueno, si algún día ando por España en alguna conferencia Bitcoin, pasar a visitarte, tomarme una cerveza o algo con vos y conversar de Bitcoin y de economía austríaca. Estaría encantado. Bueno, y bueno, nada más. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte y cómo puede descargarse tu tesis para leerla, que es lo más importante? Bueno, si entran en Twitter, en X, el perfil Joel Serrano, Sound Money, pues ahí encontrarán ya, también en Noster, en Facebook, Joel Serrano, Bitcoin, y encontrarán. La tesis se puede descargar en el repositorio de la Universidad Rey Juan Carlos. También, bueno, lo pongo, está en Twitter, está por todos lados, entonces verán enseguida, si buscan Joel Serrano Sound Money, pues encontrarán enseguida enlaces a la tesis, que yo encantado de que la gente la descargue y se la lea. Exacto, sí, bueno, igualmente cuando esto está saliendo en vivo, cuando lo suba a YouTube, creo que va a ser en 10 días, 2 semanas, voy a poner los links para que descarguen la tesis, para que te vayan a ver en Twitter y demás. Así que bueno, Joel, te agradezco mucho, que tengas buenas tardes y estamos hablando. Un abrazo. Gracias. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal y nos seguís en nuestras redes sociales, porque de esa manera nos ayudás en nuestra titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.